En el fútbol los últimos minutos son un torbellino de emoción. Sumérgete en momentos épicos y decisiones cruciales que definieron partidos. Pero creo que Ronaldo le decía que mire lo que hizo con su selección de Portugal contra Irlanda, ya que continuaba agrandando su leyenda. Un gran centro de Gonzalo Guedes fue a la cabeza de Ronaldo, que saltó con cierta comodidad y obligó a actualizar la planilla de récords mundiales. Ya en el tiempo adicional y en una jugada similar, llegó el tanto 111, otro centro desde la derecha, pero en este caso enviado por Joao Mario, encontró a la superestrella, que luego de retroceder para salir de una posición adelantada dirigió el balón, lejos del alcance del muchacho, a cargo del arco irlandés. El festejo fue clásico. Uruguay necesitaba solo un gol para pasar de ronda. Cavani lo buscaba con este cabezazo, pero el portero de Ghana le negaba el gol al combinado sudamericano con un manotazo aéreo. Suárez lo sufrió en el banco. Una posible falta en el área no es cobrada y los charrúas piensan que el referee está perjudicándolos. Entre las lágrimas del pistolero y las protestas de los rioplatenses, el juego entre ambas selecciones se acaba. No sin antes recibir una amarilla al artillero uruguayo mientras reclamaba con el arquero suplente Muslera. Cavani, en una clara muestra de fastidio e impotencia, se desquita con el monitor del VAR a la salida del campo. Alejandro Garnacho marcó el Chelsea por partida doble y lo celebró como en su día lo hiciera Cristiano Ronaldo cuando jugaba con el Real Madrid. La alegría no le duró demasiado a Garnacho. Noni Madueke, que se infiltró en el área, y Diogo Dalot, que lo persiguió, se resbaló. Se llevó por delante el inglés y el árbitro solo tuvo que señalar el punto del penal. Todo eso para ver a Palmer empatar el partido ya con el tiempo cumplido. El Chelsea tuvo una más, desde un córner. Enzo jugó rápido para Palmer, el inglés cargó la pierna, su disparo tocó en una defensa del United y le desvió la trayectoria a Onana para transformarse en el gol de la victoria. Locura en Stamford Bridge, alegría infinita para Mauricio Pochettino y pobres los que decidieron irse del estadio antes de tiempo. A los 94 minutos el mediocampista del Real Madrid, Toni Kroos, demostró su calidad en el momento que más se le necesitaba. Con un excelente remate desde el sector izquierdo, el balón fue cerrándose por el costado de la barrera y terminó incrustándose en el palo más lejano. Robin Olsen, tapado con sus propios compañeros, nada pudo hacer frente al disparo. Un espectacular tiro libre del futbolista alemán le dio el primer triunfo al equipo de Joachim Löw en el Mundial 2018. Minutos finales en la final de la Carabao Cup y tenemos este tiro de esquina. Costas, Tsimikas se prepara para lanzarlo. Fue allí que Van Dijk desataba la locura en la afición red al filo del final de los 120 minutos. Ya en el córner pateado por Tsimikas fue aprovechado por el neerlandés para poner el único gol del partido. Ese fue el que da la 10ª FL Copa Liverpool y asegura un título en la última campaña de club. El testarazo del neerlandés en el 118 sentencia a los de Pochettino, que aguantaron hasta el final. La acción venía de un libre directo que Lefebvre había estrellado en el travesaño. La pelota volvió a sus pies y la jugada tuvo varios interlocutores hasta que Asiñón volvió a igualar la contienda. La afición local lo festejó por todo lo alto, pero el árbitro se llevó pito algo. El VAR estaba revisando la jugada, aunque no parecía que hubiera ni fuera de juego, ni mano, ni falta, ni obstrucción, ni nada. Pero el VAR lo tuvo bien clarísimo. El gol no era reglamentario. El balón no tocó en ningún jugador antes de volver rebotado a los pies del centrocampista francés. El reglamento dice que el lanzador no puede volver a tocar el esférico de nuevo si nadie más ha intervenido en la jugada. Y los palos no cuentan. Iban 93 minutos cuando el 16 de Inter, Frateschi, capturó en el área chica un rebote del arquero Lorenzo Montipo para empujar y desatar el delirio en todo el estadio. Corrió unos metros con sus compañeros detrás y se subió a una estructura alambrada para festejar más cerca de los hinchas, donde quedó en calzones. Para colmo de males para el Hellas Verona, debió soportar la expulsión de Darko Lazovic con el arco descuidado porque Montipo había ido a buscar el cabezazo en un córner. Varela y Alexis protagonizaron una contra mortal. El italiano tenía el balón y se lo dio al chileno en su costado, pero un defensa del Verona le sacó la pelota de los pies al niño maravilla antes de que pudiera rematar a un arco vacío. Los hinchas se quedaron con el grito de gol en la garganta. De todas formas no hubiese contado. El VAR se percató de una patada de Mateo Darmian en el área antes de que iniciara la contra, que hubiese invalidado la jugada y que le dio una chance de gol al visitante. Thomas Henry se instaló en el punto penal buscando el empate, pero su remate impactó en el palo derecho de Jan Sommer y mantuvo el marcador a favor del Inter. Un partido bien loco se vivió entre Mozambique y Ghana. A falta de unos minutos para su finalización, el portero de manera tonta le regala un tiro de esquina a sus rivales. En el banco de suplentes no pueden creerlo. En el 94, en un saque de esquina, Reinildo cabeceó a la red para poner el empate en el marcador y dar esperanzas a los Mambas, que apretaron para lograr una remontada que hubiese sido histórica. Cada 6 de mayo desde el año 2009 a las 6 de la tarde, el barcelonismo recuerda con emoción como un joven jugador de Fuente el Villa llamado Andrés Iniesta entraba en los libros de historia azulgrana gracias a un remate inapelable con el exterior del pie derecho que hacía que el Barça se clasificara en el minuto 93 para la final de la Champions en el Estadio Olímpico de Roma. El gol de Iniesta en Stamford Bridge simboliza el inicio victorioso de una generación estelar que aquella temporada 2008-2009 consiguió el primer triplete del club. Pero el 24 de abril del 2012 será una fecha que nunca olvidará Fernando Torres y los hinchas del Chelsea. Minuto 91. El Barcelona atacaba en busca del gol de la clasificación y un rechazo de la defensa del Chelsea encontró en campo rival a Fernando Torres. El niño paró el balón, corrió desde la mitad del campo, dejó desparramado al portero Víctor Valdés y marcó con una pierna derecha el 2-2 y el pase a la final de la Champions League. Los cuartos de final están siendo cardíacos y sumamente insólitos, pues en un partido que parecía Argentina iba a ganar con tranquilidad hasta que llegó un hecho que le devolvió la vida a Países Bajos y los llevó a tiempos extras. Al minuto 90 más 11, Argentina cometió una falta en la media luna de su área, por lo que solo tenían que despejar y estarían en semifinales, pero llegó el engaño. Países Bajos fintó que le pegaría a portería, pero
pero mandaron un pase. Wergus recibió, se dio la media vuelta y con un remate fortuito marcó el 2-2. Este gol empató la serie y por ello todo se definiría en los tiempos extras, algo que será recurrente en la fase de cuartos de final de Qatar 2022. Los argentinos no podían creer que tenían que seguir sufriendo luego de semejante clase táctica, che. A puro corazón, Wayne Rooney le regaló a DC United una victoria impensada a segundos del final del partido con el resultado 2-2 y cuando todos sus compañeros habían ido a buscar el triunfo heroico al área rival, incluso el arquero, el delantero inglés, cortó un contraataque que tenía destino de gol de Orlando City. El inglés se levantó rápido del suelo, dirigió su mirada al área y le puso un pase cruzado a Costa. El chiquitín de apenas 1.6 metros de altura metió la cabeza y convirtió el 3-2, todo gracias a Costa que conquistó su primer hat-trick y en especial a Rooney que sacó el corazón para evitar la derrota de su equipo y le terminó dando a DC United el triunfo que menos esperó. Qué gran héroe, cómo no. Cuando todo hacía parecer que el suplementario era inevitable, llegó la polémica de los cuartos de final. El inglés Michael Oliver vio penal de Benatia a Lucas Vázquez. Todo el plantel de la Juve se le fue encima, pero como si no hubiera sido suficiente marcar una falta dudosa de 2 minutos de tiempo suplementario, el juez echó a Buffon por la protesta. Como resultado, el portero no tuvo la oportunidad de participar en la última jugada del partido, que culminó con la clasificación del Real Madrid a las semifinales a través del penal de Cristiano Ronaldo. En el minuto 94 llegó Obi Alderweireld, exjugador del Atlético de Madrid, capitán del Royal Antwerp. Vaya nombrecito, puso el 2-2 y llevó definitivamente el trofeo a Amberes, al Royal Antwerp. El decano de la liga, que se fundó en 1880, no ganaba desde 1957, imagínate nada más. Ahora llega el gran cambio, otro exjugador del fútbol español como Van Bommel, ahora en el banquillo, explotaba de júbilo en la banda. El Antwerp, con ese gol, era campeón de liga después de más de 50 años. La euforia se desató en el domicilio del delantero de Leicester, Jamie Vardy, cuando el árbitro Mark Clatterburg indicó el final del partido en Stamford Bridge entre el Chelsea y el Tottenham, que terminó con un empate que coronó campeón al conjunto de Claudio Ranieri. Las ilusiones del plantel de Leicester se animaron cuando Gary Cahill acortó distancias, pero especialmente se celebró el gol del empate del belga Eden Hazard. En el salón de la casa de Vardy, los jugadores celebraron eufóricos el gol, aguantaron el aire hasta el final del choque cuando se desató el éxtasis. El último escollo de España para ser campeón del mundo fue Países Bajos en la final de Johannesburgo. Fernando Torres no dudó en colgar la pelota al corazón del área. Allí no acertó a despejarla Van der Vaart, quedándole el balón suelto a César Fábregas, quien se la regaló a Iniesta, a quien se le quedó botando con el control para engancharla y mandarla al fondo de la red a la vez que escuchaban el silencio. Andrés Iniesta desató el delirio en el minuto 116 de la final del Mundial de Sudáfrica 2010. El árbitro agregó 5 minutotes más en el duelo contra PSG y Barcelona, donde los culés solo necesitaban un gol más para avanzar de ronda y llegó el tan esperado centro de Ney para que Sergi Roberto, un exjugador surgido de la Masia, completara la goleada. La locura se había desatado totalmente, una de las mejores remontadas de la Champions, la noche en donde Neymar se lució de la mejor forma. El equipo dirigido por Zlatko Dalic anotó poco antes de que se terminara el tiempo suplementario y habilitó la definición del partido a penales. Tras el gol de Petkovic, Ney le recriminó a Fred la no necesidad de subir al ataque después de todo lo que trabajaron para anotar el primer tanto y ante la inminente cercanía del final del partido, casi vaticinando lo que sería de la selección de Brasil si llegaban a la definición por tanda de penales. A los 86 minutos del ST, Bart G remata con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha y poner el encuentro 4-3. A los 92 minutos, Harry Maguire estrella un potente remate en el travesaño. Eso fue suficiente para desatar una verdadera euforia en la capital danesa. Suman puntos que los dejan segundos en la tabla y últimos a los Diablos Rojos. Simón Marciniak sancionó con la pena máxima una mano de Tino Livramento luego de revisar la jugada en el VAR. Así, el duelo entre Paris Saint-Germain y Newcastle se vio envuelto en polémica por el agónico empate de penal por parte del conjunto parisino. Kylian Mbappé cambió penal por gol luego de esa discutida decisión del árbitro. Neuer rechazó el gol del delantero del Copenhagen, Mohamed Elyounoussi, en el minuto 87. Luego siguió con otra parada para frustrar nuevamente a Elyounoussi en el rebote mientras el Bayern extendía su racha invicta en la fase de grupos a 39 partidos. El conjunto alemán no logró vencer al danés, pero al menos se fueron con el arco en cero. El niño maravilla Alexis Sánchez anotó el gol del triunfo. Nessazzurri en la última jugada del partido hizo explotar de emoción a los hinchas en el estadio Giuseppe Meazza. Literalmente la última jugada de la prórroga apareció y firmó el 2-1 final a favor de Inter de Milán frente a Juventus para ganar la Supercopa de Italia. Cuando faltaban un poco más de 30 segundos para finalizar el partido, llega este gol en contra de Liverpool y el éxtasis del Tottenham por el agónico triunfo por 2-1. Estas cosas pasan, por eso Alisson consuela a su compañero que hizo un autogol en el peor momento del partido. ¡Ánimo, muchacho! Desde el banco, Suárez le pedía a su selección un gol más ante Ghana. El arriete Edinson Cavani casi lo consigue con un certero cabezazo que fue eficazmente desviado por el portero. Luego una posible falta en el área que no es cobrada y el juego entre ambas selecciones se acaba. Cavani, en una clara muestra de fastidio e impotencia, se desquita con el monitor del VAR a la salida del campo. West Ham terminó quedándose con la Conference League gracias al tanto de Bowen, quien recibió un gran pase filtrado de Lucas Paquetá. Se enfrentó mano a mano con Prieto Terracciano y sentenció el 2-1 definitivo. De
De esta manera, el conjunto londinense obtuvo su primer trofeo internacional en 58 años. El último había sido la Recopa de Europa 1964-65. Joe Hart del Manchester City fue derrotado por el gol de la victoria de Cristiano Ronaldo en el último minuto. De esa manera, CR7 marcaba a Ronaldo su gol número 152 en 151 apariciones. ¡Tremendo! Cuando restaban 5 minutos para el final del tiempo reglamentario, el número 10, Lionel Messi, frotó la lámpara y convirtió un espectacular gol de tiro libre que le dio la igualdad al Inter Miami y llevó al duelo por los octavos de final en la competición que reúne a las franquicias de la MLS y los clubes de la Liga MX de México a la definición por penales. En el minuto 94, Emerson Royal cometió falta sobre Erling Haaland. Sin embargo, el delantero noruego continuó la acción y habilitó a Jack Grealish en lo que era un aparente mano a mano claro ante Guillermo Vicario. Simon Hopper indicó la infracción del brasileño. Con el pitido final, Erling Haaland abandonó el terreno de juego con cara de pocos amigos. En el Mundial Femenino se dio esta proeza. Scholl enganchó, corrió por la izquierda, enganchó para la derecha y volvió a amagar hacia su izquierda. Todos creían que remataría de zurda, pero tranquilamente se posicionó para pegarle de derecha y sellar un verdadero golazo para que el amante del buen fútbol se pare y aplauda al atacante camerunés. El City no pudo hacer pesar su poderío ofensivo y dejó pasar diversas oportunidades. En el tiempo de descuento, el Brentford aprovechó un contraataque para sentenciar la historia a través de, nuevamente, Ivan Toney, que marcó su segundo gol del partido. Parecía que el partido estaba sentenciado, que el sueño estaba a punto de desvanecerse, cuando un disparo sorprendió a un Howard que no fue capaz de despejar correctamente. El rechace quedó muerto en la frontal del área pequeña y Constiña, que ya había marcado en el Bernabéu, hizo el empate. El gol desató la primera imagen icónica de José Mourinho, que inició una carrera en busca del héroe desde el banquillo que ejemplificó a la perfección la velocidad con la que se había instalado entre los mejores estrategas del fútbol mundial. El primer partido de la semifinal de la Copa de Italia lo ganaba la Vecchia Signora hasta que Lukaku lo empató de penal. Celebró con su tradicional gesto, saludó con la mano derecha y con su índice izquierdo en el labio. El gesto fue entendido como una provocación. El belga, que ya había recibido tarjeta amarilla en el partido, fue expulsado. Mateo Kovacic, que ingresó por Julián, remató desde afuera del área y la pelota rebotó para volver hacia atrás. En ese momento Rodri llegó de frente, sacó un violento tiro que se desvió de Thiago Silva y descolocó a Robert Sánchez, que se había arrojado para donde iba la pelota. 4-3 para los de Guardiola. Cuando todo hacía pensar que el City se iba con los 3 puntos, le cometieron un penal con el tiempo cumplido a Armando Broja y Cole Palmer aplicó la segunda ley del ex de este partido para el definitivo 4-4. El Sheriff de Moldavia conquistó la victoria más importante de sus 24 años de historia. Un triunfo para el recuerdo gracias a un gol en cada parte que dejó helado a un Bernabéu que esperaba una fiesta con goleada en su regreso a casa, al viejo continente. La mejor final de los mundiales pudo haber tenido como héroe a Lautaro Martínez por parte de Argentina, Kolo Muani por parte de Francia, pero en ambos casos los porteros fueron más eficientes y derribaron sus posibilidades de gloria en el tiempo suplementario. El Barcelona y el Inter parecían irse empatados, pero Lautaro apareció de nuevo, esta vez para asistir a Gosens y ajusticiar a un Barça que estaba en la lona, pero no muerto. En el descuento, un balón colgado al área encontró la cabeza de Lewandowski de nuevo y el polaco volvió a rescatar a los suyos con un tanto que les da la vida. Declan Rice firmó un gol in extremis para consolidar al Arsenal como líder de la Liga Premier con una vibrante victoria 4-3 ante Luton, salvándole el pellejo a su compañero David Raya tras un partido para el olvido. Los Gunners estuvieron al filo de dejar escapar 2 puntos en la visita a Kenny Gold Road. Kroos rápidamente puso el balón en juego con Valverde cuando la defensa apenas se acomodaba. El halcón recibió el balón y se quitó a uno para quedar fuera del área sin mar que disparar. Para la fortuna merengue, la pelota rebotó en un defensa y quedó a Jude para que solamente le empujara. El Real Madrid sacó los 3 puntos de local. Cuando parecía que Cincinnati abrochaba el pasaje a la final de la US Open Cup, el Inter de Miami volvió a aparecer a los 98 minutos. La fórmula fue la misma que el gol anterior. Centro de Messi, esta vez con la pelota en movimiento y nuevo cabezazo para un agónico 2-2. En la última jugada del partido, después de uno de los tantos centros que Australia tiró al final, Garang Kuol, que había entrado unos minutos antes, quedó con el empate a su disposición, pero apareció Dibu Martínez y con su brazo izquierdo tapó un remate que se festejó como un gol junto a Nicolás Otamendi y Enzo Fernández. Al minuto 88 de partido, cerca de que se jugaran los tiempos extras, Cristiano Ronaldo arrancó por la banda derecha y le cedió un balón al delantero, quien solo tuvo que empujarlo al arco de Jan Oblak para el 1-0 lapidario. Chicharito eliminó a los colchoneros en los cuartos de final de la UEFA Champions League en la temporada 2014-2015 con todo y asistencia de Cristiano Ronaldo. Iván Provedel se convirtió en la gran figura del duelo entre italianos y españoles en el Estadio Olímpico de Roma. El arquero del Lazio, que se disfrazó de delantero para arrebatarle la victoria al Atlético de Madrid y sellar el 1-1 en la primera fecha del Grupo E de la Champions League. En el tiempo extra de Argentina contra Arabia Saudita, Otamendi no pudo conectar un cabezazo con una posible falta incluida por parte del portero y del rebote. Julián Álvarez tuvo una chance que fue salvada por la línea. Minutos más tarde, la albiceleste intentaría empatar el encuentro de la mano de la araña, pero otra vez el guardameta salvaría. Era todo. La Argentina perdía en su debut mundialista de Qatar 2022. Era el último minuto del partido de la Premier League cuando el árbitro decretó penal a favor de los Hammers. Lookman decidió cobrar con un toque suave,
pero la mandó justo a donde se había lanzado el portero Lukács Fabianski, quien alcanzó a reaccionar y sin problemas se quedó con el balón. Lukman hizo perder a su equipo. El Royal Antwerp consiguió su primera victoria en la Champions League ante el Barcelona en la zona final. Y Lenny Kena logró marcar el gol de la victoria en casa, finalizando así el recorrido de este equipo por la máxima competencia europea a nivel de club. Raheem Sterling tuvo la gran chance para marcar el empate del City y estirar la definición, pero falló una definición increíble. Sterling quedó tendido en el piso lamentándose. El resto de los jugadores y el propio Pep Guardiola se preparaban para festejar, pero todo terminó en decepción. Para completar una mala noche, solo un minuto después, sus rivales lograrían anotar un tanto pese al reclamo de un posible fuera de juego. La cara de Guardiola lo dice todo. El Leverkusen y el Mónaco parecían acordar las tablas, pero entonces Disasi recibió lejos del área con un latigazo y la ayuda de Ta remontó el partido y provocó la locura monegasca y la desolación local. Un doblete del delantero Harry Kane, que anotó el gol decisivo en el minuto 95, dio el triunfo en el Etihad Stadium al Tottenham y acabó con la racha del Manchester City, que reanimó la lucha por el título de la Premier, además de la locura de Conte en su festejo, claro está. Cuando todo parecía encaminarse a una victoria sin sobresaltos para el Milan, el VAR llamó al árbitro Marco Piccinini, quien decidió mostrarle la roja al arquero Mike Maignan. Giroud se puso los guantes en un momento más que caliente y brilló bajo los tres palos, hasta se atrevió a salir con los puños, aunque con los cerrados, y se convirtió en el héroe de sus compañeros. ¿Recuerdas otro momento de infarto como estos? Déjamelo en los comentarios, anótalo, escríbele y anótate también tú. Suscríbete para ver estos momentos 100% de venganza.